Título tercero Competencia. Capítulo primero Generalidades. Artículo 20. Reglas de competencia. Para determinar la competencia territorial de los órganos jurisdiccionales federales o locales, según corresponda, se observarán las siguientes reglas. Los órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su ley orgánica, o en su defecto, conforme a los acuerdos expedidos por el Consejo. Cuando el hecho punible sea del orden federal, conocerán los órganos jurisdiccionales federales. Cuando el hecho punible sea del orden federal pero exista competencia concurrente, deberán conocer los órganos jurisdiccionales del fuero común, en los términos que dispongan las leyes. En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público de la Federación podrá conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales cuando lo considere conveniente. Asimismo, los órganos jurisdiccionales federales, en su caso, tendrán competencia para juzgarlos. Para la aplicación de sanciones y medidas de seguridad en delitos del fuero común, se atenderá a la legislación de su fuero de origen. En tanto la Federación no ejerza dicha facultad, las autoridades estatales estarán obligadas a asumir su competencia en términos de la fracción primera de este artículo. Cuando el hecho punible haya sido cometido en los límites de 2 circunscripciones judiciales, será competente el órgano jurisdiccional del fuero común o federal, según sea el caso, que haya prevenido en el conocimiento de la causa. Cuando el lugar de comisión del hecho punible sea desconocido, será competente el órgano jurisdiccional del fuero común o federal, según sea el caso, de la circunscripción judicial dentro de cuyo territorio haya sido detenido el imputado, a menos que haya prevenido el órgano jurisdiccional de la circunscripción judicial donde resida. Si, posteriormente, se descubre el lugar de comisión del hecho punible, continuará la causa el órgano jurisdiccional de este último lugar. Cuando el hecho punible haya iniciado su ejecución en un lugar y consumado en otro, el conocimiento corresponderá al órgano jurisdiccional de cualquiera de los 2 lugares. Cuando el hecho punible haya comenzado su ejecución o sea cometido en territorio extranjero y se siga cometiendo produzca sus efectos en territorio nacional, en términos de la legislación aplicable, será competencia del órgano jurisdiccional federal. Artículo 21. Facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión. En los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que dolosamente afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los órganos jurisdiccionales federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos. Esta facultad se ejercerá cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias. Existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito haya participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal. En la denuncia o querella u otro requisito equivalente, la víctima o ofendido hubiere señalado como probable autor o partícipe a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal. Se trate de delitos graves así calificados por este código y legislación aplicable para prisión preventiva oficiosa. La vida o integridad física de la víctima o ofendido se encuentre en riesgo real. Lo solicite la autoridad competente de la entidad federativa de que se trate. Los hechos constitutivos del delito impacten de manera trascendente al ejercicio del derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta. En la entidad federativa en la que se hubiere realizado el hecho constitutivo de delito o se hubieran manifestado sus resultados, existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. El hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas, o por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier tratado, se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado mexicano por defecto de omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. En cualquiera de los supuestos anteriores, la víctima o ofendido podrá solicitar al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la facultad de atracción. Artículo 22. Competencia por razón de seguridad. Será competente para conocer de un asunto un órgano jurisdiccional distinto al del lugar de la comisión del delito, o al que resultare competente con motivo de las reglas antes señaladas, cuando atendiendo a las características del hecho investigado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso.
Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que por las mismas razones la autoridad judicial, a petición de parte, estime necesario trasladar a un imputado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en el que será competente el órgano jurisdiccional del lugar en que se ubique dicho centro. Reformado, 17 de junio de 2016, con el objeto de que los procesados por delitos federales puedan cumplir su medida cautelar en los centros penitenciarios más cercanos al lugar en el que se desarrolla su procedimiento, las entidades federativas deberán aceptar internarlos en los centros penitenciarios locales con el fin de llevar a cabo su debido proceso, salvo la regla prevista en el párrafo anterior y en los casos en que sean procedentes medidas especiales de seguridad no disponibles en dichos centros. Artículo 23. Competencia auxiliar cuando el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional actúe en auxilio de otra jurisdicción en la práctica de diligencias urgentes, debe resolver conforme a lo dispuesto en este Código. Artículo 24. Autorización judicial para diligencias urgentes. El juez de control que resulte competente para conocer de los actos o cualquier otra medida que requiera de control judicial previo, se pronunciará al respecto durante el procedimiento correspondiente. Sin embargo, cuando estas actuaciones debieran efectuarse fuera de su jurisdicción y se tratare de diligencias que requieran atención urgente, el Ministerio Público podrá pedir la autorización directamente al juez de control competente en aquel lugar. En este caso, una vez realizada la diligencia, el Ministerio Público lo informará al juez de control competente en el procedimiento correspondiente. Capítulo 2. Incompetencia. Artículo 25. Tipos o formas de incompetencia. La incompetencia puede decretarse por declinatoria o por inhibitoria. La parte que opte por uno de estos medios no lo podrá abandonar y recurrir al otro, ni tampoco los podrá emplear simultánea ni sucesivamente, debiendo sujetarse al resultado del que se hubiera elegido. La incompetencia procederá a petición del Ministerio Público, el imputado o su defensor, la víctima o ofendido o su asesor jurídico, y será resuelta en audiencia con las formalidades previstas en este Código. Artículo 26. Reglas de incompetencia. Para la decisión de la incompetencia se observarán las siguientes reglas. Y las que se susciten entre órganos jurisdiccionales de la Federación se decidirán a favor del que haya prevenido, conforme a las reglas previstas en este Código y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y si hay dos o más competentes, a favor del que haya prevenido. Y las que se susciten entre los órganos jurisdiccionales de una misma entidad federativa se decidirán conforme a las reglas previstas en este Código y en la Ley Orgánica aplicable, y si hay dos o más competentes, a favor del que haya prevenido. O tercero, las que se susciten entre la Federación y una o más entidades federativas o entre dos o más entidades federativas entre sí, se decidirán por el Poder Judicial Federal en los términos de su ley orgánica. El órgano jurisdiccional que resulte competente podrá confirmar, modificar, revocar, o en su caso reponer bajo su criterio y responsabilidad, cualquier tipo de acto procesal que estime pertinente conforme a lo previsto en este Código. Dirimida la incompetencia, el imputado, en su caso, será puesto inmediatamente a disposición del órgano jurisdiccional que resulte competente, así como los antecedentes que obren en poder del órgano jurisdiccional incompetente. Artículo 27. Procedencia de incompetencia por declinatoria. En cualquier etapa del procedimiento, salvo las excepciones previstas en este Código, el órgano jurisdiccional que reconozca su incompetencia remitirá los registros correspondientes al que considere competente y, en su caso, pondrá también a su disposición al imputado. La declinatoria se podrá promover por escrito, o de forma oral, en cualquiera de las audiencias ante el órgano jurisdiccional que conozca del asunto hasta antes del auto de apertura a juicio, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del mismo y que remita el caso y sus registros al que estime competente. Si la incompetencia es del órgano jurisdiccional, deberá promoverse dentro del plazo de 3 días siguientes a que surta sus efectos la notificación de la resolución que fije la fecha para la realización de la audiencia de juicio. En este supuesto, se promoverá ante el juez de control que fijó la competencia del Tribunal de Enjuiciamiento, sin perjuicio de ser declarada de oficio. No se podrá promover la declinatoria en los casos previstos de competencia en razón de seguridad. Artículo 28. Procedencia de incompetencia por inhibitoria. En cualquier etapa del procedimiento, la inhibitoria se tramitará a petición de cualquiera de las partes ante el órgano jurisdiccional que crea competente para que se aboque al conocimiento del asunto. En caso de ser procedente, el órgano jurisdiccional que reconozca su incompetencia remitirá los registros correspondientes al que se determine competente y, en su caso, pondrá también a su disposición al imputado. La inhibitoria se podrá promover por escrito, o de forma oral, en audiencia ante el juez de control que se considere debe conocer del asunto hasta antes de que se dicte auto de apertura a juicio.
Si la incompetencia es del tribunal de enjuiciamiento, deberá promover la incompetencia dentro del plazo de 3 días siguientes a que surta sus efectos la notificación de la resolución que fije la fecha para la realización de la audiencia de juicio. En este supuesto, se promoverá ante el tribunal de enjuiciamiento que se considere debe conocer del asunto. No se podrá promover la inhibitoria en los casos previstos de competencia en razón de seguridad. Artículo 29. Actuaciones urgentes ante juez de control incompetente. La competencia por declinatoria o inhibitoria no podrá resolverse sino hasta después de que se practiquen las actuaciones que no admitan demora, como las providencias precautorias y, en caso de que exista detenido, cuando se haya resuelto sobre la legalidad de la detención, formulado la imputación, resueltos la procedencia de las medidas cautelares solicitadas y la vinculación a proceso. El juez de control incompetente por declinatoria o inhibitoria enviará de oficio los registros y en su caso, pondrá a disposición al imputado del juez de control competente después de haber practicado las diligencias urgentes enunciadas en el párrafo anterior. Si la autoridad judicial a quien se remitan las actuaciones no admite la competencia, devolverá los registros al declinante. Si éste insiste en rechazarla, elevará las diligencias practicadas ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo que establezca la ley orgánica respectiva, con el propósito de que se pronuncie sobre quien deba conocer. Ningún órgano jurisdiccional puede promover competencia a favor de su superior en grado. Capítulo 3. Acumulación y separación de procesos. Artículo 30. Causas de acumulación y conexidad. Para los efectos de este código, habrá acumulación de procesos cuando y se trate de concurso de delitos, y se investiguen delitos conexos, y en aquellos casos seguidos contra los autores o partícipes de un mismo delito, o cuarto, se investigue un mismo delito cometido en contra de diversas personas. Se entenderá que existe conexidad de delitos cuando se hayan cometido simultáneamente por varias personas reunidas, o por varias personas en diversos tiempos y lugares en virtud del concierto entre ellas, o para procurarse los medios para cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo o para asegurar la impunidad. Existe concurso real cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos. Existe concurso ideal cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. No existirá concurso cuando se trate de delito continuado en términos de la legislación aplicable. En estos casos se harán saber los elementos indispensables de cada clasificación jurídica y la clase de concurso correspondiente. Artículo 31. Competencia en la acumulación. Cuando dos o más procesos sean susceptibles de acumulación, y se sigan por diverso órgano jurisdiccional, será competente el que corresponda, de conformidad con las reglas generales previstas en este código, ponderando en todo momento la competencia en razón de seguridad. En caso de que persista la duda, será competente el que conozca del delito cuya punibilidad sea mayor. Si los delitos establecen la misma punibilidad, la competencia será del que conozca de los actos procesales más antiguos, y si estos comenzaron en la misma fecha, el que previno primero. Para efectos de este artículo, se entenderá que previno quien dictó la primera resolución del procedimiento. Artículo 32. Término para decretar la acumulación. La acumulación podrá decretarse hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. Artículo 33. Sustanciación de la acumulación. Promovida a la acumulación, el juez de control citará a las partes a una audiencia que deberá tener lugar dentro de los 3 días siguientes, en la que podrán manifestarse y hacer las observaciones que estimen pertinentes respecto de la cuestión debatida, y sin más trámite se resolverá en la misma lo que corresponda. Artículo 34. Efectos de la acumulación. Si se resuelve la acumulación, el juez de control solicitará la remisión de los registros, y en su caso, que se ponga a su disposición inmediatamente al imputado o imputados. El juez de control notificará a aquellos que tienen una medida cautelar diversa a la prisión preventiva la obligación de presentarse en un término perentorio ante él, así como a la víctima o ofendido. Artículo 35. Separación de los procesos. Podrá ordenarse la separación de procesos cuando concurran las siguientes circunstancias: y cuando la solicite una de las partes antes del auto de apertura al juicio, y segundo, cuando el juez de control estime que de continuar la acumulación el proceso se demoraría. La separación de procesos se promoverá en la misma forma que la acumulación. La separación se podrá promover hasta antes de la audiencia de juicio. Decretada la separación de procesos, conocerá de cada asunto el juez de control que conocía antes de haberse efectuado la acumulación. Si dicho juzgador es diverso del que decretó la separación de procesos, no podrá rehusarse a conocer del caso, sin perjuicio de que pueda suscitarse una cuestión de competencia. La resolución del juez de control que declare improcedente la separación de procesos, no admitirá recurso alguno.
Capítulo 4. Excusas, recusaciones e impedimentos. Artículo 36. Excusa o recusación. Los jueces y magistrados deberán excusarse o podrán ser recusados para conocer de los asuntos en que intervengan por cualquiera de las causas de impedimento que se establecen en este Código, mismas que no podrán dispensarse por voluntad de las partes. Artículo 37. Causas de impedimento son causas de impedimento de los jueces y magistrados, y haber intervenido en el mismo procedimiento como Ministerio Público, defensor, asesor jurídico, denunciante o querellante, o haber ejercido la acción penal particular, haber actuado como perito, consultor técnico, testigo o tener interés directo en el procedimiento, y ser cónyuge, concubino o concubinario, conviviente, tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en línea colateral por consanguinidad y por afinidad hasta el segundo grado con alguno de los interesados, o que éste cohabite o haya cohabitado con alguno de ellos. Y 0. Haber sido tutor, curador, haber estado bajo tutela o curatela de alguna de las partes. 0. Haber sido administrador de sus bienes por cualquier título. Inf. Cuando él, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente, o cualquiera de sus parientes en los grados que expresa la fracción segundo de este artículo, tenga un juicio pendiente iniciado con anterioridad con alguna de las partes. B. Cuando él, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente, o cualquiera de sus parientes en los grados que expresa la fracción segundo de este artículo, sea acreedor, deudor, arrendador, arrendatario fiador de alguna de las partes, o tengan alguna sociedad con estos. B. Cuando antes de comenzar el procedimiento durante este, haya presentado él, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente o cualquiera de sus parientes en los grados que expresa la fracción segundo de este artículo, querella, denuncia, demanda o haya entablado cualquier acción legal en contra de alguna de las partes, o cuando antes de comenzar el procedimiento hubiera sido denunciado o acusado por alguna de ellas. B. Haber dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el procedimiento o haber hecho promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguna de las partes. B. Cuando él, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente o cualquiera de sus parientes en los grados que expresa la fracción segundo de este artículo, hubiera recibido o reciba beneficios de alguna de las partes o si, después de iniciado el procedimiento, hubiera recibido presentes o dádivas independientemente de cuál haya sido su valor, o noveno. Para el caso de los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento, haber fungido como juez de control en el mismo procedimiento. Artículo 38. Excusa. Cuando un juez o magistrado advierta que se actualiza alguna de las causas de impedimento, se declarará separado del asunto sin audiencia de las partes y remitirá los registros al órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo que establezca la ley orgánica, para que resuelva quién debe seguir conociendo del mismo. Artículo 39. Recusación. Cuando el juez o magistrado no se excuse a pesar de tener algún impedimento, procederá a la recusación. Artículo 40. Tiempo y forma de recusar. La recusación debe interponerse ante el propio juez o magistrado recusado, por escrito y dentro de las 48 horas siguientes a que se tuvo conocimiento del impedimento. Se interpondrá oralmente si se conoce en el curso de una audiencia y en ella se indicará, bajo pena de inadmisibilidad, la causa en que se justifica y los medios de prueba pertinentes. Toda recusación que sea notoriamente improcedente o sea promovida de forma extemporánea será desechada de plano. Artículo 41. Trámite de recusación. Interpuesta la recusación, el recusado remitirá el registro de lo actuado y los medios de prueba ofrecidos al órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo que establezca la ley orgánica para que la califique. Recibido el escrito, se pedirá informe al juzgador recusado, quien lo rendirá dentro del plazo de 24 horas, señalándosele fecha y hora para realizar la audiencia dentro de los 3 días siguientes a que se recibió el informe, misma que se celebrará con las partes que comparezcan, las que podrán hacer uso de la palabra sin que se admitan réplicas. Concluido el debate, el órgano jurisdiccional competente resolverá de inmediato sobre la legalidad de la causa de recusación que se hubiere señalado y, contra la misma, no habrá recurso alguno. Artículo 42. Efectos de la recusación y excusa. El juez o magistrado recusado se abstendrá de seguir conociendo de la audiencia correspondiente, ordenará la suspensión de la misma y solo podrá realizar aquellos actos de mero trámite urgentes que no admitan dilación. La sustitución del juez o magistrado se determinará en los términos que señale la ley orgánica. Artículo 43. Impedimentos del Ministerio Público y de peritos. El Ministerio Público y los peritos deberán excusarse o podrán ser recusados por las mismas causas previstas para los jueces o magistrados.
La excusa o la recusación será resuelta por la autoridad que resulte competente de acuerdo con las disposiciones aplicables, previa realización de la investigación que se estime conveniente.